ser la quinta charla de este ciclo de charlas de Laboratorio BIM, UPB. El día de hoy vamos a tener una presentación de Presto BIM, presupuesto 5D, lo que viene a ser la presentación de Presto y módulos de Costit y Presto IFC. Nos acompaña Aquiles Mangey y Cristian Gómez, gerente general de Aminfo LTDA y encargado de soporte técnico de Aminfo LTDA, respectivamente. Ellos nos van a hablar de este tópico que es bastante interesante. Bueno, Aquiles, Cristian, los dejo y muchas gracias por participar. Bueno, muy buenos días a todos. Sé que hay alguna concurrencia presente y otra Recording online. in progress. Y bien, nosotros con el mayor gusto haremos esta presentación. Yo soy el gerente de la empresa Minfo Limitada. Somos los responsables de la distribución de Presto para América Latina. Por lo tanto, cualquier persona que esté en cualquier país nos puede contactar para obtener información o cualquier dato que quieran sobre Presto y cualquier apoyo que requieran también. Inicialmente, para introducir un poco esta presentación, les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar un esquema de lo que Presto hace, de manera que sea más fácil entender el lugar que ocupan las herramientas BIM dentro del software Presto. Voy a compartir la pantalla entonces, toda la pantalla, compartir, vamos a ir viendo aquí entonces un esquema. Un segundito, por favor. Bueno, aquí en esta vista se tiene una serie de pequeñas celdas que representan cada uno de los módulos de Presto, los módulos principales. El módulo básico, y con el cual nació Presto, y por eso se llama Presto, es un módulo de presupuesto, por eso que es Presto. Y también incluye en este módulo el respaldo de todo lo que son las cuantías de obra de cada rubro o ítem que van a ser presupuestados. Esta información, entonces, teniendo solo este módulo, permite desarrollar todo un presupuesto con todo el nivel de detalle que se requiera. Si bien el ingreso de las mediciones se puede hacer manualmente acá, sin embargo hay herramientas, una tradicional, leer archivos CAD, mediante este módulo de lectura de planos de WG, que se traen los planos a Presto y se abren y se lee todo lo que hay en él. La otra, y que es la que nos ocupa hoy día, es el trabajo BIM. Con Revit, a través del módulo Post-it, que está muy desarrollado, ya lleva casi 10 años de desarrollo, por lo tanto muy completo, y es una relación bidireccional, como ustedes verán. O sea, es el único módulo que permite una permanente relación entre el presupuesto y, en este caso, el modelo que se ha desarrollado en Revit. El otro módulo para archivos IFC trabaja de la misma manera, por lo tanto, es un poquito redundante colocarlo. Pero existe el otro módulo para los software que no sean Revit, o sería Archicad, o Tecla, Cybercad, cualquiera de ellos, ¿no? También hay un módulo para personalizar informes, si uno desea hacer presentaciones específicas o modificar los informes que ya vienen prediseñados. Estos son los módulos que están en el área de estudio de un proyecto. Como decía, la comunicación acá es bidireccional, de manera que cuando ya se ha hecho la exportación, que lo veremos enseguida, se puede ubicar un elemento en el modelo y ver en qué parte del presupuesto está ubicado. Así también viceversa, ubicar en el presupuesto cualquier elemento y ver en qué parte del modelo se encuentra. Bien, en la otra parte está lo que se llama el desarrollo del proyecto y tiene entonces 4 módulos que dan cuenta de todo lo que se hace durante el desarrollo mismo. El primero de ellos hace un nuevo presupuesto, que es el presupuesto de obra, que puede ser el mismo que se utilizó acá, pero que tiene una connotación distinta porque se ajusta más a los costos esperados, se revisan las mediciones, las cuantías de obra, y también hay cosas que a lo mejor fueron realizadas con un análisis de precio unitario
y se desea subcontratar, por ejemplo. O bien, si estoy haciendo un edificio, a lo mejor todos los elementos del edificio que corresponden a los diferentes pisos están en un solo ítem, y acá a lo mejor quiero hacer el presupuesto por piso porque me facilita mayormente su control. Este presupuesto entonces permite hacer la obra y controlarla bajo estos parámetros. Este otro presupuesto servirá para hacer las certificaciones, los pagos durante los avances que se hace con este módulo. Nosotros lo llamamos estados de pago o certificaciones. Bien, acá entonces con este módulo, que también hace la carta GAN, se puede planificar todo el desarrollo de la obra, sacar el flujo de caja, hay una integración con Microsoft Project y Primavera, y aquí se definen los centros de costo, donde se irán cargando tanto los gastos, que es lo más habitual que uno llama centro de costo, como desde el punto de vista físico, donde se irán consumiendo los diferentes recursos que se van comprando o pagando para el desarrollo de la obra. De aquí entonces sale un listado muy detallado de todo lo que se necesita para hacer la obra, indicando el nombre del producto, la unidad de medida que tiene, el valor esperado, que no necesariamente el mismo valor que se puso acá como de venta, y el momento en que se requiere. Por lo tanto, para la gestión de compra es un input muy interesante porque además de indicar, hacer más proactivo a la persona de adquisición y que no tan reactivo a los requerimientos de la obra, permite muy bien negociar anticipadamente todo lo que se requiere para el desarrollo de la obra. Además hay una trazabilidad, porque como siendo el archivo o la obra de presto un solo archivo, está toda la información presente, se sabe entonces lo que se necesitaba adquirir, lo que ya se ha adquirido, lo que ya está en stock, en algún lugar lo que ya se ha consumido, lo que falta por consumir, a quién se le compró, cuál fue el último precio, el mínimo, el máximo, etcétera. Entonces quita toda la gestión de compra con muchas herramientas. Y finalmente acá, bueno, no finalmente, casi finalmente, está la parte de facturación y control. Por un lado se pueden ingresar todos los remitos o guías de entrega, hacer todo el movimiento hasta llegar a la exportación, a la contabilidad, o bien trabajar a partir de los avances y consumos que se va provocando, generar un nuevo presupuesto, que es el presupuesto de ejecución, que dice lo que realmente se ha consumido para el avance que se ha ingresado. Esto permite alimentar las bases de datos de precio unitario de la empresa y también permite hacer una comparación con lo que estaba planificado. Entonces, acá uno puede ver en este módulo las desviaciones presupuestarias que hay, las proyecciones, curvas S, y el análisis de valor ganado. Desde el punto de vista BIM, como está vinculado el presupuesto con el modelo, a la planificación se puede pasar al modelo de manera de ver cómo se va a desarrollar en el tiempo la obra, con diferentes colores para cada etapa que se ha definido, y también se pueden ingresar los avances de manera de ver lo que está al día, de acuerdo a la planificación, lo que está atrasado aparece con un color rojo y lo que está adelantado aparecerá con un color verde. Entonces esto es en grandes líneas lo que hace Presto. Hay otros módulos más, pero estos son los módulos fundamentales, los que más se comercializan para el trabajo de cualquier empresa constructora. Entonces, sin más, quitarles el tiempo. Si quieren después pueden mandar preguntas por el chat, los que están comunicados, o hacerlas al final. Podemos dar más explicaciones sobre los otros módulos, ya que ahora dejo con la palabra a Cristian Gómez, que es la persona que se ocupa del soporte técnico de la empresa, en Aminfo. Por lo tanto, tiene una gran experiencia en el manejo de estos software. Ha sido un gusto y pues me retiro entonces para que entre Cristian Gómez. Buenas tardes o buenos días en Perfecto. realidad, ya me los Ahí presento. compartir. Eh, Ahí me presento, mi nombre es Cristian Gómez, soy el soporte técnico de Aminfo y les voy a hacer una presentación de las herramientas que tiene Presto para lo que es BIM. Esencialmente, como lo indicó ahí mi jefatura, son dos módulos. Es el módulo de Presto COSIT y el módulo de Presto IFC. Por tanto, voy a hacer una demostración utilizando ambos módulos. Voy a compartir la pantalla.
Compartir pantalla, compartir. Bien, en este momento estoy proyectando acá mi escritorio y tengo abierto Presto, ya. Y tenemos abierto Presto, el programa, la aplicación propiamente tal, sin ningún tipo de archivo abierto. Como pueden ver ahí, el programa está completamente sin nada abierto. Y tengo en este momento abierto un modelo ejemplo de Revit. El módulo que se encarga de traspasar información entre un archivo de Revit, un modelo armado en Revit, y traspasarlo hacia Presto es el módulo de COSIT. ¿Ya? Teniendo ese módulo en la licencia, se puede realizar lo que yo voy a mostrar en este momento. Uno puede tener Presto instalado, Revit instalado. No necesariamente Revit tiene que estar con, digamos, con la licencia completa de Revit, ¿ya? En este caso, yo lo que tengo ahí abierto como programa Revit es, como pueden ver en el acceso directo, el Revit en modo visor, ¿ya? Si tienen instalado el Revit y simplemente está en modo de visualización, en esa modalidad igual funciona el módulo de COSIT de Presto. Así que uno puede tener la licencia completa de Revit y también obviamente en su modo de visualizador. Para manejar esta instancia se recomienda normalmente colocarse en una vista, la vista en la cual uno va a seleccionar elementos y los cuales se van a traspasar hacia Presto. En este caso yo voy a escoger la vista 3D, donde aparecerá el típico clásico ejemplo de Revit, ¿ya? Presto aquí lo tengo abierto en segundo plano, ya, para efectos prácticos, ya. Y cuando se instala COSIT, ya, hay todo un procedimiento de instalación, todo eso normalmente está en manuales de instalación. Normalmente cuando se instala COSIT se instala adicionalmente por separado un complemento, un plugin, el cual va a quedar o va a habilitar un módulo, una especie de menú eh, eh, en el Revit. Ahí ustedes pueden ver que va a aparecer un menú llamado COSIT con algunos botones que van a tener varias funcionalidades. Podríamos decir que de todos los botones que aparecen aquí en pantalla, el botón exportar sería, por decirlo de una manera, el corazón mismo del módulo. Ya que acá, con esta interfaz que aparece acá, la persona va a poder esencialmente fijar qué cosas del modelo le interesa exportar y cómo quiere que las mediciones aparezcan exportadas hacia Presto. Lo primero que normalmente ustedes van a ver es una gráfica con una estadística indicando la cantidad de elementos de acuerdo a sus categorías. Y ahí ustedes pueden ver un recuento que hace aquí la herramienta. Hay un panel de opciones, ya, los cuales también una persona que más o menos se maneje acá con, con esta herramienta, uno va a poder fijar algunos parámetros eh, para efectos de exportación, ¿ya? Hay una instancia de codificación que es importante, al menos a nivel de Presto, para efectos de identificación de los elementos que van a aparecer en el Presto, que van a aparecer en Presto, digo, ¿ya? Y en esta instancia uno puede indicar algún tipo de codificación con la cual los elementos en el Presto van a aparecer. Uno puede marcar varias de estas instancias. Una codificación y descripción de montaje. Normalmente el parámetro código de montaje, ya parámetro que existe ahí en el COSIT, dejando esa opción marcada, el Presto lo utilizará para efectos de identificar cada una de las unidades de obra, las partidas, ítems, rubros o como quieran llamarlo, ya, que van a contener las cantidades presupuestadas y si tiene las cantidades presupuestadas, esas cantidades presupuestadas son el resultado de cada uno de los elementos que se suman, cada puerta, cada ventana, cada muro, etcétera, ¿ya? O normalmente uno puede también optar por elegir algún tipo de parámetro, ¿ya? Que sea el parámetro con el cual ustedes organicen y agrupen, ¿ya? Cada uno de los elementos que van a generar cada una de esas unidades de obra. Uno puede elegir el parámetro que estime conveniente, ya sea parámetros, eh, los predeterminados que trae Revit, o puede elegir cualquier parámetro que ustedes hayan eh, personalizado. ¿Ya? Es cosa que uno se ponga a escribir el nombre del parámetro
van a salir varias sugerencias. No obstante, vuelvo a reiterar, puede ser algún parámetro que ustedes hayan personalizado. Normalmente, ese parámetro tiene que ser un parámetro de tipo, ¿ya? Un parámetro de tipo, ¿ya? Hay una instancia para hacer un recuento de los elementos de acuerdo a la codificación o al parámetro elegido que haya uno determinado en el cuadro anterior. Normalmente uno muchas veces hace ese recuento para ver cuántos elementos van a estar con una cierta codificación. Ahí, por ejemplo, como he elegido la opción código y descripción de montaje, me está indicando en este recuento, en este cuadro resumen, que en este modelo, en este típico modelo de ejemplo de Revit, hay 292 elementos, de los cuales 108 están con el parámetro que yo elegí en el cuadro anterior. 108 tienen código de montaje, el resto no los tiene. ¿Ya? Y algunos cuadros de advertencia, probablemente que aquí la misma herramienta detecta eventualmente que podrían haber, por ejemplo, si he elegido el código de montaje, voy a tener elementos, por ejemplo, aquí me está advirtiendo que tengo elementos con el mismo código de montaje, pero que son de distinto tipo. Ya, eso ya depende de quién haya armado eventualmente el modelo. Ahí uno verá si eso implica que tienen que hacer alguna corrección o simplemente eso lo pueden dejar tal cual como está. Eh, lo que se va a incluir en la exportación, es decir, qué elementos van a aparecer en Presto cuando se exporten. Eso uno lo marca en la opción incluir. Normalmente estas opciones que yo estoy mostrando aquí para la demostración son las que usualmente se marcan. Ya elegir las líneas de medición, es decir, cada uno de los datos que van a representar cada uno de los elementos del modelo, los valores que existen en los parámetros, ya, y también los valores que existen en los elementos, ya. Entonces, esas instancias normalmente son información que uno normalmente puede incluir en la exportación y puede obviamente marcar cualquier otra instancia o tipo de información que uno quiera que aparezca adicionalmente exportado a Presto. Todos estos recuadros son opcionales de marcar. La pestaña de categorías, podríamos decir que es la ventana donde el usuario definitivamente puede personalizar mucho lo que es la forma en cómo se van a medir los elementos. Esta es una de las ventanas principales en las cuales el usuario va a poder determinar todos los elementos que correspondan a una categoría. Ahí ustedes pueden ver que aparecen listadas cada una de las categorías. Va a aparecer la categoría. Ahí ustedes pueden ver que aparece, por ejemplo, el número de elementos que pertenecen a esa categoría. Y lo más importante, indicarle aquí a la aplicación, aquí en esta sección, en la columna medida, indicar cómo quieres que realice la medición. Si la quieres por área, obtendrás área. Si uno despliega normalmente este menú, ahí uno puede optar por que la medición aparezca en otro tipo de medición, en otro tipo de dimensiones. Si vas a extraer área o volúmenes o longitudes o todas las otras opciones que aparecen acá. Normalmente aquí también tienen que tener en cuenta que si de ciertos elementos que pertenezcan a una categoría quieres sacar tipos de mediciones distintas, como por ejemplo en el caso del muro. Yo quiero obtener muros para obtener de los muros superficie y obtener también volumen. Obviamente uno puede intervenir también en esta instancia. Uno normalmente aquí en esta ventana te da la chance de poder duplicar una categoría para que aparezca la misma categoría pero duplicada, la cual uno podrá un poquito personalizar su denominación. Lo estoy haciendo ahí en pantalla. Y por ende, con duplicar la categoría, por ejemplo, yo podría acá seguir dejando la categoría original para extraer mediciones de tipo área, pero esta nueva, que es una duplicación de la anterior, yo podría fijarla para que extraiga volúmenes. Entonces, esta parte de cómo extraer las mediciones desde el modelo, uno lo puede fijar a grandes rasgos aquí con la opción acá de categorías, ¿ya? Si hay algún elemento o categoría que se tenga que eliminar, simplemente uno puede tomar esta instancia y eventualmente eliminar la categoría. Entonces uno puede hacer todas estas duplicaciones. No voy a entrar en mayor profundidad en esta parte, ya que aquí hay varias instancias que uno puede, obviamente, aquí marcar o desmarcar en esta instancia. El procedimiento de exportación, una vez que uno termina de fijar todos estos parámetros, simplemente se inicia con el botón de exportar. Normalmente también se recomienda toda esta configuración a la cual uno ha llegado, ya que esto puede demandar varios minutos en estar configurando esta ventana, guardar
la configuración de opciones, ya que si eventualmente después uno tiene que volver a cargar toda esta instancia para volver a hacer una exportación, uno la realiza y puede volver a recuperar toda esta configuración. ¿Ya? Voy a darle clic al botón de exportar y ahí ustedes van a ver que esto va a generar un nuevo archivo de Presto. Esta es la extensión de un clásico archivo de Presto. Ya vuelvo a advertir que aquí tengo el Presto sin ningún tipo de archivo abierto. Lo vuelvo a mostrar. Y con el botón de guardar inicio el proceso de exportación. Como este es un archivo de ejemplo que trae el Revit, como pueden ver ahí, el cuadro de cuánto va a demorar la exportación, no debería tomar mucho rato. Obviamente esto es claramente proporcional a qué tan grande es el modelo el cual se vaya a exportar. Así que esto claramente podría ser perfectamente una exportación que demore también una cantidad de minutos, si es que el modelo es bastante grande, ¿ya? Y también dependerá mucho de las capacidades de vuestro equipo, ¿ya? Claramente esto aquí está ocupando harto del hardware mismo del equipo, ¿ya? Lo que aparece arriba en miniatura son justamente como un resumen, digamos, o ciertos tipos de archivos que adicionalmente se van a aparecer en Presto adjuntos, indicando ahí cualquier elemento que se haya traído, ¿ya? Y bueno, pueden ver que una vez que termina la exportación, la ventana de la herramienta de exportar de COSIT desaparece y por ende ahora yo podría observar el resultado de la exportación con Presto. He dejado ambas ventanas aquí de esta manera en esta especie de mosaico y ahí ustedes pueden ver ahora que Presto tiene aquí un archivo generado. ¿Ya? Como es un programa que arma presupuestos, lo que normalmente siempre ustedes van a obtener es este tipo de exportación. Van a ver una estructura de árbol, ya una especie de estructura básica por niveles de profundidad, en donde ustedes van a observar que va a aparecer cada una de las categorías que existen en el COSIT, van a aparecer como capítulos, ya, van a aparecer como capítulos, cierto icono que aparece acá en el Presto es el que normalmente va a señalar el tipo de propiedad que tiene este elemento dentro de Presto, ¿ya? Eh, Dentro de cada capítulo van a aparecer lo que son las unidades de obra, que están representadas por este icono de color rojo, que para el Presto esto se denomina partida. Es un concepto de tipo unidad de obra, es aquel concepto que va a tener lo que es la cantidad presupuestada. La columna que aparece es la que muestra normalmente la cantidad. Y lo que nos importa acá es que esta cantidad que estamos viendo, por ejemplo, en este ítem single window estándar, me está indicando que son 15 unidades. El detalle de esas 15 unidades tiene que aparecer normalmente en Presto en esta subventana subordinada que tengo acá, denominada mediciones, en donde aquí yo debería ver cada una de estas filas que ustedes están viendo aquí en pantalla. Cada una de estas filas es lo que se llama una línea de medición. Y cada una de estas líneas de medición debería estar enlazada a ciertos elementos del modelo. En este caso, cada una de las 15 en este caso, ventanas que existen en el modelo. Eso, ¿cómo lo podemos comprobar? Tal como lo indicó acá mi jefatura al momento de presentar aquí el programa, ya al principio, uno puede establecer, o se establece ya, de hecho, una comunicación bidireccional. Yo puedo marcar una línea de medición, por ejemplo, esta de acá, puedo hacer un clic secundario en Presto y tiene que aparecer una opción que me permita seleccionar en el modelo. Es decir, que debería enviar algún tipo de señal al Revit, que lo tengo a la derecha, para que me marque inmediatamente. Como pueden ver ahí, bueno, ahí está mostrando una de las ventanas, claramente que está ahí tapada, pero ahí la puedo aislar inmediatamente y bueno, ahí podemos ver que está efectivamente mostrando a ese elemento. ¿Ya? Si marco algún otro tipo de elemento acá, seleccionando en el modelo, ahí ustedes pueden ver que se va a marcar otro tipo de elemento. Puedo volverlo a hacerlo con otro tipo de instancia. Podría marcar, por ejemplo, las escaleras, en donde yo voy a ver que aparecen unidades de obra partidas que correspondan a escaleras. Ya puedo marcar una línea de edición, hacer un clic secundario y seleccionar en el modelo. Y como pueden ver ahí se me va a marcar específicamente esa instancia.
Entonces, esa es la comunicación bidireccional que se muestra entre ambos programas. Y es bidireccional porque, así como yo en el Presto, ustedes o los que ocupan Presto pueden localizarlo desde Presto, también desde el modelo yo puedo hacer la misma localización. Yo puedo marcar, por ejemplo, este tragaluz que aparece acá, seleccionarlo, pero ahora desde el modelo de Revit y ocupando el menú de COSIT que está en Revit, tengo ahí un interruptor que me permite hacer la localización, pero que me lo localice ahora en Presto. Yo voy a marcar la opción de localizar teniendo seleccionado este tragaluz. Y fíjense ahí cómo se ha marcado la unidad de obra que dice M Skylight y se me está marcando la línea de medición 1. O podría ir a este muro de acá. Tenemos este muro. Y también yo podría quizás querer saber en todo lo que es la estructura de Presto a qué línea de medición corresponde y a qué unidad de obra corresponde. Pues vuelvo al menú de COSIT y vuelvo a hacer un localizar seleccionando este elemento. Y ahí ustedes pueden ver cómo se me marca la unidad de obra muro básico retaining y se me está marcando abajo, como pueden ver ahí, bueno, ahí se me marcó, pero ahí quedó marcadito ahí este recuadrito. Se me marca esa línea de medición en particular. Entonces, a eso se refiere con esta comunicación bidireccional que se da entre ambas instancias. ¿Ya? Ahora, ¿qué se hace con este archivo una vez que se tiene esto exportado en Presto? Con este archivo, perfectamente ustedes ya pueden armar lo que es el presupuesto propiamente tal. Armar una estructura de presupuesto y todo lo que corresponde a esa instancia. Entonces, toda esta estructura se puede modificar o pueden copiarla y pegarla a otro archivo. La cosa es que ahí ustedes lo podrán utilizar para ir armando progresivamente una estructura de presupuesto teniendo en cuenta que cada uno de estos elementos, su origen está en el modelo. ¿Ya? No se pierde la conexión entre el concepto generado y el modelo. O sea, yo perfectamente esto yo lo podría estar copiando completamente este elemento hacia otro archivo de Presto que tenga como el esqueleto propiamente tal del presupuesto y después si yo le trato de hacer una localización o que me lo seleccione en el modelo, me lo va a seleccionar. Ya, eso lo va a seleccionar y va a marcar cada uno de los elementos, como se está viendo ahí, ya, como se está mostrando aquí en mi pantalla, ya. Ahora, normalmente todo eso se muestra con mayor profundidad en cursos y todo eso. Lo único que quiero mostrar como para terminar esta parte de COSI, ya, sobre esta parte de COSI, ya, es lo siguiente. Tengo aquí un modelo, ya, tengo acá un modelo eh, generado ya preliminarmente. Vamos a abrirlo. Este de acá. Es, bueno, en esencia es la misma casa de ejemplo de Revit, ¿ya? Pero se le ha hecho un cierto trabajo en el sentido de que uno puede eventualmente eh, eh, relacionar cada uno de los elementos que tienes en el modelo, asociarlos con una unidad de obra que exista en un presupuesto ya armado. Yo voy a abrir un presupuesto tipo para efectos prácticos acá. Aquí estoy abriendo un presupuesto. Este sería como una estructura de presupuesto en donde yo voy a tener capítulos, voy a tener eh, partidas, ¿ya? Y cada una de estas partidas eh, van a tener recursos, materiales, mano de obra, maquinaria. Este es un archivo de Presto que ustedes pueden ver que no tiene, o sea, tiene lo que son los análisis de precios unitarios, como ustedes conciben muchas veces cómo se llaman los análisis de precios unitarios, pero carece de lo que es las mediciones. Ya cada una de las unidades de obra que tengo acá no tiene absolutamente nada. Ya. Entonces, nada impediría que si yo exportase esta instancia, ya, eh, podría asociar cada una de estas unidades de obra en el modelo propiamente tal. Esto ya está preparado claramente aquí en el COSIT
tú puedes traerte lo que es la codificación de todo lo que es el presupuesto con cierta herramienta denominada de exportación, denominada catálogo de Revit. Eso permitiría llevarme todo el catálogo de códigos de partidas de cada una de las unidades de obra que tengo acá, cada una de estas codificaciones, y después eso yo lo puedo incorporar al modelo. En el modelo se puede incorporar este archivo que el Presto generaría. Aquí normalmente uno puede incorporar estas instancias, ya que aquí en el Revit debería haber alguna opción que permita, normalmente en la configuración adicional, poder insertar lo que es un Entonces, archivo de código de montaje. ¿Ya? sí, ¿no? Entonces eso. Como harían si no, ¿no? O sea, decir los distintos. Claro, o sea, ajá. Hay un micrófono abierto, creo. ¿Ya? Entonces, podemos llevar este archivo que genera Presto e insertarlo acá directamente acá al modelo. Entonces, normalmente aquí muchas veces lo que uno va a tener a disposición, si se lleva toda esta codificación de Presto hacia el modelo, va a tener la posibilidad de trabajar eventualmente con, por ejemplo, con la codificación de montaje, hacer un clic y debería tener, por ejemplo, toda la clasificación de códigos inmediatamente disponible acá. Ya, eso uno lo puede cargar eventualmente desde Presto hacia el COSI. Ya, no lo voy a hacer porque claramente el tiempo está más limitado. Entonces aquí yo puedo indicar de alguna manera que este ejemplo que tengo acá, de alguna manera tiene relación con este presupuesto. O sea, hubo un procedimiento de que se traspasó esta codificación al modelador, el modelador lo utilizó como código de montaje para cada uno de los elementos, y a continuación, ¿qué es lo que hace? El modelador lo que va a hacer aquí es, ocupando COSIT, y va a exportar. Como ya lo reiteré, esto ya lo tengo exportado, que sería este archivo de Presto que lo voy a dejar acá. Este es el resultado de la exportación de esta instancia. Yo aquí lo puedo simplemente demostrar que si yo eh, le digo ahí que me lo localice, ahí se pueden fijar justamente de que inmediatamente aquí me está localizando este tragaluz. Así que este es un archivo que se generó desde este modelo. Ahora, justamente esto es lo que ahora se puede hacer en el Presto. Si yo tengo la estructura generada desde COSIT, pero a la vez tengo en otro archivo externo lo que es el presupuesto propiamente tal, ¿cómo hago que conversen ambos archivos? Ya muchos harán, quizás probablemente tratarán de estar cortando, moviendo, pegando, redigitando lo que son los capítulos y las partidas. Sin embargo, en el Presto eso no debería ser necesario, ya que yo podría hacer que este archivo que se exportó desde COSIT adopte toda la estructura del presupuesto que lo tengo en otro archivo. Hay una herramienta acá, que la voy a mostrar rápidamente, que me permitiría hacer una reestructuración, eligiendo el presupuesto armado, ya es el que tengo a la izquierda, y haciendo correr la herramienta. Ahí deberían ver que este archivo de acá debería un poquito cambiar y deberían ver cómo de alguna manera en parte de él adopta lo que es la estructura propiamente tal de mi presupuesto que tengo al costado derecho. Esto normalmente si sobra, muchas veces podría sobrar información, podrían ser justamente de elementos que no están, eh, no tienen ninguna asociación con ninguna de las partidas del presupuesto que se haya armado. Así que esto normalmente uno podría eventualmente borrarlo. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden ver, este es el archivo que yo tenía generado desde COSIT, pero con cierta herramienta ha adoptado, clonado, si es que algunos lo quieren llamar de esta manera, adoptado la estructura propiamente tal de mi presupuesto que tengo al costado derecho. Nada más que este tiene líneas de medición y esto tiene conexión con el modelo. Y con otra herramienta que me permitiría en este caso traerme lo que son los materiales, la mano de obra y la maquinaria. Otra herramienta de las tantas que trae el Presto, nada impide que yo me pueda llevar o traerme la descomposición desde el otro archivo. Y ahí ustedes pueden ver cómo ahora aparece inmediatamente cada una de las descomposiciones de estos elementos. ¿Ya? Entonces hay una instancia en donde en Presto se puede eventualmente esto con cierta facilidad traspasar y
eventualmente establecerse este vínculo entre ambas instancias, ¿ya? Y sin perder lo más importante de todo esto, sin que se pierda lo que es la bidireccionalidad, la relación entre ambos. Como pueden ver, apliqué unas herramientas, una actualización, una reestructuración, y sin embargo, como pueden ver, no se pierde la conexión con lo que es el modelo. Así que esto es bastante personalizable, por decirlo de una manera, ¿ya? Esto a grandes rasgos es con COSIT, ¿ya? Pero el tema BIM con Presto no se limita solamente a COSIT, ¿ya? Sino que también tiene el Presto el módulo de IFC, ¿ya? El módulo de IFC permitiría, de cierta manera, poder trabajar con otros archivos de modelos, pero que no son con Revit, ¿ya? Como lo comentaron ahí en el principio, hay muchos programas que ocupan o permiten la exportación en IFC, ¿ya? Tecla, Instram, AGA, el mismo Revit también, Archicad, Altplan, hay varios programas, Civil 3D, muchos programas que permiten la exportación IFC. IFC claramente es un archivo de intercambio estándar de información. En el fondo siempre existen estándares que permiten la intercomunicación entre distintas aplicaciones. Yo acá voy a hacer una demostración aquí con el IFC. Para eso sí necesito crear un nuevo archivo de obra en blanco, que ahí va a estar absolutamente sin nada, y lo que es Presto IFC está representado por estos botones que están al extremo derecho. Aparece ahí un botón llamado COS IFC, que podríamos decir que es el corazón de la herramienta de Presto IFC, lo cual va a abrir una cierta ventana especial con la cual aquí uno va a poder de cierta manera trabajar la exportación. Acá uno puede en esta ventana buscar un botón que me permita buscar un archivo o leer un archivo IFC, el cual claramente aquí tengo uno ya preparado para la eventualidad acá. Ahí uno puede añadir propiedades adicionales. Esto es opcional si uno marca o no marca la instancia. Hay dos que claramente, o la primera en este caso, que por defecto siempre tiene que estar marcada, pero las otras opciones uno puede opcionalmente marcarlas si lo desea. Simplemente para poder extraer más información desde el modelo IFC. Ahí está leyendo, cargando la geometría, haciendo todo lo que le corresponda y eso va inmediatamente a traer toda esta información. Hay ciertas subventanas que claramente conviene tenerlas a la vista, como lo estoy dejando acá. Y a continuación, también si quieres tener como referencia el modelo IFC, el cual vas a extraer hacia Presto, hay otro interruptor llamado OpenIFC, que es un visualizador de IFC. O sea, yo podría abrir este OpenIFC, presionar este botón, el cual va a abrir una nueva ventana y en el cual podrás buscarte el mismo modelo que acabo de cargar en Presto. Puedo aceptar ahí todas las opciones y ahí voy a tener una especie de visor. Ya existen muchos otros visores acá, pero este es un visor integrado que trae el Presto. Y aquí podemos ver a nuestro modelo en IFC. Bueno, si alguien lo está percibiendo, en realidad es la misma casa de Revit, ya, pero está en formato, en este caso, IFC, ya. Ahora, ¿cómo se trabaja con este módulo? Simplemente es manejarse en esta interfaz. Aquí, en vez de ver lo que son las categorías de Revit, en este caso aquí lo que inmediatamente aparecen son las clases de IFC, siguiendo los estándares que indica ahí lo que son los archivos de IFC. Pues aquí podemos ver todas las clases, ¿ya? En la subventana de propiedades, si uno marca ciertas clases, por ejemplo, si marco la clase IFC Windows, lo que aquí tiene que aparecer abajo serían cada uno de los parámetros que están ahí definidos en el modelo IFC, lo que normalmente uno llama los presets, ¿ya? Entonces aquí aparecen varios de estos elementos con el elemento, la propiedad y eventualmente lo que son sus valores. Eso es lo que contienen estos presets, estos parámetros, ¿ya? Los valores, una cantidad de valores definidos en cada uno de estos elementos, ¿ya?
Si yo quisiera, por ejemplo, traerme lo que son las ventanas de mi modelo de este que tengo acá en el ejemplo, simplemente marco lo que sería la clase IFC ventana y a continuación en la ventana de propiedades uno puede empezar a definir lo que son parámetros que van a obtener lo que son las cantidades. Aquí claramente todo depende mucho del modelo, depende del modelo IFC, o sea, uno tiene que tener claro en esta parte ya qué o cuáles parámetros son los que vas a requerir para obtener las mediciones. Ya, entonces acá normalmente uno busca el preset apropiado, por ejemplo, de una ventana quisiera obtener áreas. Para obtener áreas de ventana que requiero, probablemente un preset que tenga lo que es la altura y yo, haciendo un clic secundario en el preset Hey, altura, puedo indicar que esto se trata de la altura. O sea, se lo tengo que indicar ahí al aquí a Presto, que entienda que ese preset se va a ocupar para el parámetro de altura. Debería haber otro parámetro que permita obtener lo que es la longitud. Ya, ya. Entonces, esta yo la puedo seleccionar, hacer un clic en él y puedo elegir longitud. Lo que yo acabo de hacer marcando esas dos instancias es que esto se va a transmitir a la ventana de arriba y el Presto, cuando esto lo exporte, va a entender que el parámetro length y el parámetro height corresponden a longitud y altura. Estos parámetros van a multiplicarse entre sí y van a obtener la medición respectiva. No solamente eso, sino que aquí lo que hay que tener en cuenta también es buscar el mejor preset que sirva para generar lo que son las unidades de obra. O sea, yo necesito generar unidades de obra, por ejemplo, que sean, entiéndase que si son ventanas, podrían haber ventanas de distinto tipo. ¿Habrá algún preset que las oficie como tipo? Que se me separe los tipos en este caso de ventanas. También esta sería una información que debería de alguna manera tener en cuenta la persona. ¿Ya? Aquí aparentemente aparece algún tipo de preset, por ejemplo, ya name, dice, y me está indicando, por ejemplo, que existen todo este tipo de ventanas. O podría buscar algún otro tipo de elemento, por ejemplo, el preset object type. Este también podría tener cada una de las ventanas. Yo creo que aquí en este caso, a menos que yo tenga memoria de este archivo de ejemplo, son solamente dos tipos de ventanas. Unas ventanas correderas de PVC y los tragaluces que están en el techo. Así que yo elegiré a este elemento de este preset como mi parámetro de generar unidad de obra. Eso lo que uno tiene que hacer en realidad es marcar este recuadro que dice UO. Indica que la propiedad es relevante para separar los códigos en unidad de obra. Aquí simplemente uno marca esta opción. Ya, lo marca. Y en mi ventana que tengo a un costado, la que he separado, la que dice partidas, me está indicando que me va a generar dos tipos de partidas. Ahora, lo ideal es nuevamente es que uno piensa, bueno, esto lo tendría que conectar con mi presupuesto, con mi archivo de presupuesto que pudiese tener en alguna otra ventana. Yo podría abrir nuevamente mi estudio de ejemplo, el estudio que tiene solamente el presupuesto, pero que no tiene las mediciones, y podría pensar, por ejemplo, que aquí tengo una unidad de obra que me dice ventana giratoria. Podría pensar que se serviría para la unidad de obra de los tragaluces y podría elegir quizás otra unidad de obra que sea la ventana de PVC fijo y esa correspondería al resto de las otras ventanas. Aquí en esta parte del presto, si yo tengo abierto lo que es el presupuesto propiamente tal, puedo minimizarlo y trabajar en la ventana donde estoy trabajando con la exportación propiamente tal. ¿Ya? Yo podría indicar, por ejemplo, a esta unidad de obra que se generó, si yo presiono el botón de sugerencia, irá a buscar mi otro archivo de presto que tengo abierto en segundo plano y ahí le puedo decir, esto correspondería a cierta unidad de obra que está presente en este lugar y serían las ventanas giratorias y se lo asigno. Y esta otra de acá, las otras 15 líneas que dice acá, las otras 15 ventanas que me imagino que tendrá aquí el modelo, yo le indicaré que corresponderían, por ejemplo, a otro tipo de ventana. Ya podría ser esta que voy a marcar aquí en pantalla, ventanas de PVC fijo. Entonces, como pueden darse cuenta, hay una instancia en que la persona acá va a trabajar en cada una de las clases, va a buscar los presets para efectos de el dimensionamiento, indicar longitud, área o cantidad, si es que ya tiene volúmenes o áreas, y después viene el tema de elegir el preset que me generaría estas unidades de obra. Puedo hacer una vez más esta instancia, un poquito para no demorar esta parte y que haya tiempo para las preguntas, ¿ya? Y podría elegir, por ejemplo, el techo, la cubierta.
podría elegir un parámetro para la medición. Siempre uno lo que elige o busca es el parámetro para la medición para obtener la cantidad. Ahí tenemos un preset que me dice total área. Imagino que podría ser el total de área de la techumbre. Y este le podría indicar que lo tome como una longitud. No importa, uno dirá longitud, área. Yo lo que necesito es que se extraiga el número, así que se lo tendría que asignar a uno de esos parámetros. Uno después asume que es un área. Y a continuación, lo que yo puedo seleccionar acá es lo que sería propiamente tal el tipo, ¿ya? Podría haber dos tipos de cubierta y por tanto lo tomaré como unidad de obra. Y ahí me va a generar dos unidades de obra distintas. Esta de acá, perfectamente la primera, simplemente con ella voy a ejemplificar, podría ser perfectamente una unidad de obra que sea cubierta. En este caso sería esta cubierta chapa prelaca galvanizada. Ahí está. La exportación ahora de todos estos elementos que he dejado marcados, solo lo que he dejado marcado, se hace con un cierto botón de traspasar, lo cual me traspasará inmediatamente a mi pestaña árbol los dos elementos que he elegido en esta instancia. Como pueden ver, ahí voy a obtener las unidades de obra y voy a tener las cantidades y abajo voy a tener lo que son las dimensiones. Ojos o sí, con la parte aquí numérica de las dimensiones para obtener las cantidades. Claramente todo depende del modelo. Si los elementos que están en el modelo están definidos en unidades pequeñas, podrían ser centímetros, milímetros, lo que va a hacer aquí la herramienta es traerse los números tal como están definidos en el modelo. Aquí claramente podemos ver que esto está un poquito bastante grande. Probablemente se requiera que después de exportar tú agregues algún tipo de conversión o algún tipo de ingresar de alguna manera lo que es la escala propiamente tal, ya como lo estoy haciendo acá, para corregir lo que son las cantidades y de alguna manera ahí corregir lo que es precisamente la medición, ¿ya? Entonces eso ahí uno lo puede hacer de esta manera. Ahí podemos ver cómo se ha llevado la instancia. Y no olvidar el tema de la bidireccionalidad. Igual como en COSIT, igual como en la primera parte de la demostración, yo puedo marcar, si yo quiero, puedo marcar cada uno de estos elementos, la línea de medición propiamente tal, hacer un clic secundario y le digo seleccionar en el modelo. Ahí no se nota bien, pero pueden ver que ahí se me ha marcado justamente esa ventanita. Yo puedo tomar otra línea de medición, le digo seleccionar en el modelo y aquí en este caso no estoy ocupando el Revit, sino que aquí la selección del modelo lo está haciendo con el visor del COSIT propiamente tal. Y también acá podemos ver que tendremos eh, proporcionalmente opciones para poder localizar esto de forma local en Presto, marcando el botón ahí que dice localizar. Ahí acabo de marcar este tragaluz y ahí me está marcando esta instancia. Entonces, esas son dos herramientas que ustedes pueden ver que en el Presto permiten esta extracción. COSIT y Presto IFC para efectos de traspaso de información hacia lo que es el presupuesto propiamente tal. Eso es al menos lo que les puedo comentar en esta parte, estimados. Puedo dejar paso aquí al moderador de la reunión. Bien, entonces, Cristian, Aquiles, ahí hay una pregunta en el chat y también a las personas que estén interesadas pueden ir dejando sus preguntas y Cristian, Aquiles, no sé si pueden irlas respondiendo a lo Sí, que vayan preguntando. ok. Cristian, hay una pregunta en el chat. Si tú quieres leerla y la respondes tú mismo. Acabo de ver una pregunta de Roberto, que debido a las dimensiones que se pasan directamente al modelo, ¿cuál es la previsión para los acabados de muro? Esto es debido a que por defecto en Revit todas las capas de material son consideradas este eje y no así a las caras del acabado. Ya, eso ahí va a depender mucho del elemento propiamente tal que estés midiendo. En,
cada uno de los elementos tienen que te quedar ahí de alguna manera definidos en esta instancia, ¿ya? Así que si hay acabados propiamente tales ahí que estén marcados o que estén definidos aquí en cada uno de los elementos, en el COSIT hay que tenerlo eso probablemente en consideración, ¿ya? Eh, Normalmente, eso sí, en el fondo todo esto depende mucho de lo que es los elementos, sus valores, sus parámetros propiamente tal, ¿ya? Como lo indiqué, no lo mostré en mayor profundidad, pero si el tema ahí del acabado está de alguna manera, sus dimensiones están definidas por un cierto parámetro, bueno, en el COSIT uno puede elegir eventualmente el parámetro que podría ser clave para efectos de indicar ese dimensionamiento de ese acabado. En realidad aquí todo lo que es IFC o, o- o Revit propiamente tal, depende mucho de los elementos y sus parámetros que estén definidos, lo que son los acabados propiamente tales, también si están definidos por algún parámetro que permita discriminar esa instancia, uno lo puede de cierta manera acá eh, fijar o seleccionar en esta parte. ¿Ya? Hay instancias acá en el COSI que me permiten, por ejemplo, en categorías, ocupar un discriminador en el cual yo puedo elegir de alguna manera algún tipo de parámetro que se defina eventualmente ese acabado de muro. ¿Ya? Por ejemplo, ahí yo puedo elegir algún parámetro que sea el que me permita discriminar y elegir específicamente lo que podría ser la exportación que quiero obtener en esa parte. Entonces, esto de alguna manera se puede manejar en esta ventana. ¿Ya? Don Aquiles, ahí tenemos otra pregunta que habla cómo Presto se sincroniza con los ERPs. No sé si ahí usted quiere ahí responder a esa instancia. Don Aquiles está presente ahí. Sí, perdón, ¿qué me Que hay decía? otra pregunta ahí en el chat que habla de cómo Presto se Obvio, se sincroniza con los sincroniza con ERP. los ERPs. Bien, bueno, en la parte final, o sea, el Presto tiene mucha facilidad para exportar o importar archivos en diferentes formatos. Por lo tanto, lo único importante es saber cuál es el formato en que trabaja el ERP y saber qué se quiere traer desde el ERP a Presto o llevar de Presto al ERP. Con esto se desarrolla un complemento que lleva entonces, ya sea desde Presto, la información uno ha ingresado, por ejemplo, las facturas en Presto y quiere llevarlas al ERP, sabrá qué campos de Presto debe llevar y dónde apuntan en el ERP y cuál es el lenguaje que debe llevar ese archivo para que el ERP lo lea. Y viceversa lo mismo. El sistema de ERP tendrá un formato, una cierta variable, que es necesario conocer, que traerá la información que necesitamos en el Presto y se harán en el formato que Presto lo va a leer. Hay varios formatos posibles. ¿Mm? Son complementos que se los desarrolla el propio fabricante del Presto de manera que funcionen de forma adecuada a la versión que se está pidiendo. ¿Mm? Hay algunas cosas que a veces ni requieren de un complemento específico, porque esto puede exportar facturas o puede importar también cosas en Excel, por ejemplo, fácilmente. Pero si el formato ya es distinto, hay que hacer un complemento. Los API para desarrollar estos complementos están disponibles en la página web de Presto, de manera que lo puede desarrollar cualquier usuario. Si no lo sabe hacer, puede pedir que si nos encarga el desarrollo a nosotros. ¿Ahí habrá alguna otra duda o consulta, estimados, ya sea ahí o por micrófono? No sé. ¿Hay más consultas de los presentes con respecto a lo que se ha mostrado en esta exposición?
¿Cómo exporta el Presto los APUs? Ya, en el Presto uno puede exportar los análisis de precios unitarios. Ya, si tomo algún archivo que tenga obviamente precios unitarios, podría buscar un archivo tipo. Voy a abrir otro distinto. Entonces acá los voy a cerrar. Ahí, por ejemplo, le estoy mostrando un archivo de presupuesto, ya que tiene capítulos, subcapítulos, tiene partidas y tiene análisis de precios unitarios, ¿ya? Si quiero exportar los análisis de precios unitarios hay varios caminos, pero normalmente aquí en el Presto, en el menú archivo, tiene una opción de exportación y tiene la exportación de la estructura de precios propiamente tal. Eso te lleva a los análisis de precios unitarios a Excel, marcando la opción que yo voy a mostrar acá. Y si quiero llevarme los análisis de precios unitarios, exporto eventualmente todos los niveles, ¿ya? Y marcando algunas otras opciones, puedo hacer correr el proceso aquí de exportación y eso me debería generar una tabla de Excel con lo que es la estructura del árbol, pero también con lo que serían lo que está dentro de cada una de las partidas, como pueden ver aquí en esta instancia, ¿ya? Y esta es una de varias rutas, de varias formas que el Presto tiene de exportar los análisis de precios unitarios en esa parte. Estoy hablando de Excel, porque también si es una cosa de exportar los análisis de precios unitarios, pero a modo documento, ahí uno se sirve de lo que son los informes. Esto trae una batería de informes bastante amplia, ya que permitiría exportar ahí lo que sería la información. Puedo presionar el botón de exportar y me va a dar la opción, por ejemplo, de exportar todos estos elementos en un documento. Ya se puede exportar los APU a Excel con las opciones predeterminadas de Excel que tiene el Presto con Excel. Ya también, como dijo mi jefatura, eso se puede hacer de repente con desarrollos mediante complementos. Ya, pero los informes son esencialmente muchas veces la forma de que uno puede llevar esta información de los apegos armados, por ejemplo, en un documento, ¿ya? Así que al menos un poquito para eh, responder la pregunta ahí de la persona. Don Aquiles, hay otra consulta que habla con respecto al control de inventario y almacenes. A ver, Cristian, sale un poquito. Sí, voy a dejar de Para entrar. compartir. ¿Ah? Ya, Ahí está. vamos a entrar. Vamos a entrar entonces, compartir. Bueno, como explicaba anteriormente, desde la planificación uno saca la lista de todo lo que se requiere para comprar, ¿verdad? Entonces, en el proceso de compra, uno tiene todo lo necesario, digamos, va codificado, y cuando ingresa a la parte de control, que es otro presupuesto, uno tiene la opción de elegir los elementos que ha comprado, cómo los quiere controlar. Si los quiere controlar de acuerdo a los rendimientos establecidos en la planificación, o los quiere controlar indicando la cantidad real que está consumiendo. ¿Mm? Porque en una partida, en un ítem, hay varios elementos que no todos requieren ser controlados estrictamente. Por ejemplo, hay, por exagerar un poco, precios unitarios que contienen agua, contienen arena, contienen a lo mejor cemento o elementos. Bueno, y entonces algunos elementos uno no los va a controlar exhaustivamente. Entonces esos elementos, cuando uno le da avance y lo ha indicado que serán controlados de acuerdo al presupuesto de planificación, el avance indica el consumo que debería haberse realizado. Y de los otros elementos que uno ha dicho que los va a controlar por imputación, uno ingresa un parte de obra que se llama indicando cuánto se consumió para el avance que se está declarando, ¿no? Entonces uno ingresa avances y consumo, los avances lógicamente indicando la cantidad avanzada y el consumo ya sea de aquellos que uno dice que se consumieron de acuerdo a lo planificado o bien de aquellos que uno declara la imputación de ese consumo. Eso lleva a que el sistema lleve, como ya sabe las compras que se han hecho,
conoce los consumos, entonces lleva la diferencia y va llevando un control de existencia. ¿Mm? Y esas existencias son valorizadas por el precio medio ponderado de lo que se ha comprado hasta el momento, ¿no? De lo que se ha ingresado, ya sea directamente en presto o desde un RP que se ha importado la información de lo que se ha comprado y a los valores que se ha comprado. ¿No? Eso sería, digamos, lo que se podría decir en cuanto a la forma de controlar la asistencia, digamos, la existencia. ¿No? No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Algo más? Bien, si no hay más preguntas, Y sí, acaban de colocar una pregunta que dice, ¿alguna diferencia entre presto de paga con la versión estudiante? bueno, el precio es el mismo. No hay versiones diferenciadas. Lo único diferente es el demo que está disponible en la página web, que es igual también, es una versión full, solamente que le faltan algunas herramientas, como es el exportar, imprimir o guardar lo que se ha trabajado. Pero la versión de presto solo existe una versión de presto. ¿Mm? Y la diferencia está en que el estudiante tiene dos maneras de acceder a la licencia. Primero, si la universidad o el instituto donde estudia lo ha comprado, lo tiene disponible en algún laboratorio para su uso. La otra es que cuando está el estudiante, está matriculado en un curso donde se está usando y tienen contratado estas licencias, tiene derecho a recibir gratuitamente una licencia de presto durante el año en que está cursando la materia en la cual se usa presto. ¿No? Eso solamente se solicita a través de un formulario que se llama Te Presto o un Presto y que es avalado por la universidad, que le indica que está matriculado en ese curso y que puede, por lo tanto, tener derecho a una licencia gratuita de presto. ¿No? Pero el requisito es que la universidad tenga la licencia adquirida. O sea, el estudiante no tiene acceso a la licencia por ser estudiante, sino por estar estudiando en una universidad donde se utiliza presto para la enseñanza y ese presto que se utiliza en la universidad fue adquirido legalmente, digamos. ¿No? Eso es. Cuando un estudiante tiene una licencia, igual goza de todos los beneficios de un cliente cualquiera, o sea, puede solicitar soporte y tiene además otras franquías adicionales. Si él quiere hacer un estudio específico para un proyecto de grado, lo que sea, tiene nuestro apoyo. Se puede hacer todas las consultas y todo lo que sea el apoyo necesario para llevar adelante su proyecto. Ese es el protocolo que se llama de colaboración educacional. La licencia de educacional, la universidad tiene un descuento importante, por lo tanto, ese es el beneficio que otorga el fabricante del software. Parece que ahora sí no hay más preguntas, entonces solo agradecer a Aquiles y a Cristian por la presentación, bastante interesante de esta herramienta que es Presto, que es bastante útil igual. Bien, para nosotros ha sido un gusto también compartir con ustedes y reitero lo que dije al inicio, o sea, nuestro mayor interés es que todo el mundo pueda utilizar esta herramienta que es muy, muy desarrollada. El Presto es el software quizás que tiene mayor desarrollo para este tipo de trabajo, ¿no?
porque la empresa que lo produce, una empresa española, solo produce este software. O sea, no es un software más de su cartera de productos, por lo que ha sido tan bien desarrollado que antes se llamaba Soft la empresa y la adquirió la empresa RIP de Alemania, porque justamente le interesó para poder penetrar un poco en el mercado latino, el latino hispano, porque es una empresa alemana con cotización en la bolsa de Stuttgart y que tiene también sede en Shanghai. Ellos producen un software que se llama iTrue, que es con el cual se desarrollan estos edificios en China, que 20 pisos en 15 días, un hospital, ¿verdad?, para la pandemia en un par de semanas. Actualmente la empresa RIP también ha sido adquirida ahora por Schneider, la empresa francesa eléctrica, lo cual habla que hay un interés grande en que Presto esté disponible en estas grandes empresas. Nosotros, como decía, somos distribuidores mayoristas para Latinoamérica y tenemos presencia en bastantes países con más o mayor o menor presencia. Tenemos un distribuidor que es un ingeniero, Rodrigo Ayala, que está sediado en Copacabana, en Copacabana, no, ¿cómo se llama? En Cochabamba, perdón, Copacabana. Nuestra ciudad es Copacabana, en Cochabamba, y él atiende entonces los requerimientos también de Bolivia. ¿Mm? Pero para todos los efectos se pueden dirigir directamente a nosotros. El correo nuestro, el caso mío es comercial@aminfo.cl y el de Cristian es soporte@aminfo.cl, que es el nombre que aparece ahí bajo nuestro nombre, Aminfo, ¿no? Pero el comercial y soporte, ¿ya? Bueno, sería todo eso y les deseo un buen día y no tengan miedo de ser felices. Aprendan a usar Presto. Eso es. Será hasta la próxima. Estaremos disponibles para cuando lo requieran. ¿Mm? Bien. Muchas gracias también a ti, Gabo. Hasta luego. Gracias, Aquiles, gracias, Cristian, gracias a las personas por conectarse. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Adiós.